En Hospital El Pilar, lo más importante es usted y su familia. Hicimos un juramento médico y estamos aquí para curar a todos los enfermos. Estamos aquí para ayudar en lo que haga falta. Los infartos no paran. Las emergencias no descansan. Los tratamientos de cáncer continúan. Y nosotros seguimos aquí para atender estos casos y estamos tomando todas las precauciones necesarias ante este escenario no conocido. Nuestro compromiso es con usted y su familia y estamos siguiendo estrictos protocolos de seguridad y sanidad para mantener el máximo control y así poder seguir atendiendo las necesidades del hospital. Estamos aquí para usted y sus seres queridos. Hospital El Pilar. Su familia en buenas manos. Buenos días a todos, soy el doctor Federico Ranero Cabarrús, director médico del Hospital El Pilar. Es un gusto estar nuevamente con ustedes en esta serie de programas que hemos iniciado por indicación de la Junta Directiva de la Asociación Española de Beneficencia con la idea de darles un plan educacional a todo el país, si es posible, con los temas relacionados con el COVID. Es muy importante que la población tenga conocimiento lo más preciso posible, con un nivel científico adecuado, y no se deje llevar por las comunicaciones que circulan en las redes sociales que pueden ser más dañinas que beneficiosas. El pasado 10 de junio tuvimos la oportunidad de contar con la doctora Liliana Alfaro, médico internista, quien nos habló generalidades del COVID. Y hoy es un gusto presentarles al doctor Luis Fernando Quevedo. Él es médico y cirujano, él es internista y gastroenterólogo, endoscopista digestivo y actualmente es el coordinador de la unidad de gastroenterología y endoscopía del Hospital El Pilar. Doctor Quevedo, bienvenido. Él va a desarrollar el tema manifestaciones gastrointestinales para el COVID. Bien, buenos días. Muchas gracias por la invitación y por el espacio. El día de hoy vamos a dar algunas reseñas y algunos datos importantes acerca de cuál es el comportamiento de este virus en cuanto al tubo digestivo. Para mí es un placer y espero poder resolver algunas de las dudas que ya tenemos de nuestros pacientes que se han unido al evento. Bueno, voy a empezar dándoles a conocer cuáles son los 4 temas importantes que vamos a platicar el día de hoy. Vamos a hablar de cuál es la situación mundial del coronavirus. Estos son datos que vimos la semana pasada. Vamos a ver cuál es la situación de Guatemala también. Cuáles son las manifestaciones gastrointestinales. Voy a tratar de ser muy específico con las manifestaciones más importantes. Y también vamos a hablar un poco de la prevención y algunos otros datos por ahí en cuanto a la dieta también, que es importante. Vamos a hablar de la situación mundial. Actualmente se tienen datos que se obtienen de la Organización Mundial de la Salud y vemos ahí cuáles son las curvas de casos detectados, diagnosticados. Estos son datos del viernes de la semana pasada. Vemos un poco más de 10,5 millones de casos confirmados, casi 180,000 casos nuevos por día, estos a nivel mundial, y más de 500,000 de pacientes fallecidos. Estos son los datos a nivel mundial reportados de la Organización Mundial de la Salud. Y ahora vamos a conocer cuál es la situación de Guatemala. Los datos en Guatemala para el viernes de la semana pasada, ahí tenemos un poquito más de 18,000 casos. Ojo con estos son datos del viernes de la semana pasada. Vemos por ahí un promedio de 687 casos nuevos para ese día y casi 800 muertes. Esto es para nuestro país. Y bueno, ahí vemos la gráfica acumulativa de cómo empezaron los primeros casos desde marzo. Y definitivamente esta gráfica es muy importante. Aquí vemos realmente el crecimiento de casos confirmados y el crecimiento exponencial también de pacientes fallecidos. Bueno, en cuanto a las medidas de prevención, esto solo es un recordatorio. Veamos qué nos mencionan ahí del distanciamiento social. El distanciamiento social se espera que sea por lo menos de 1,5 metros, 1 metro, entre cada uno de las personas. Obviamente esto se espera que sea con las medidas de protección. No se espera que sea que porque tenemos mascarilla tengamos que estar más cerca. Idealmente debe ser con la mascarilla puesta. Vemos que el uso de la mascarilla puede prevenir el contagio de la enfermedad cerca de un 98.5%. Algunas de las preguntas importantes que se realizan es qué tipo de mascarilla realmente previene y cuál no. Hay una presentación de un estudio que se realizó en las primeras semanas de Wuhan en China
y sí se reportó que independientemente del tipo de mascarilla, unas pueden prevenirlo un 95-96% y las mascarillas N95 pues pueden llegar hasta un 99.5% de prevención. Entonces les pongo ahí el promedio para que veamos que independientemente del tipo de mascarilla que utilicemos, si la utilizamos correctamente, ese es el promedio de porcentaje que podemos prevenir el contagio. En cuanto al lavado de manos, cerca de un 20 segundos que dure este lavado de manos, podemos considerar que es correcto el lavado de manos. Evitar las aglomeraciones, esto ya se sabe. No tocarse la cara y los ojos, principalmente que son vías de transmisión de la enfermedad. Y la protección de la tos, pues ahí está la imagen muy gráfica de los pacientes que ya son sintomáticos y que tienen tos. Esta es la forma más correcta de evitar esparcir estas gotas que pueden transmitir el virus. Ahora, en cuanto al efecto de las intervenciones, esta gráfica es muy importante. En la columna de color amarillo, color beige, ahí vemos cómo es el mecanismo de contagio, el riesgo de contagio sin intervención. Y ya en la curva de color celeste vemos cómo se disminuyen drásticamente las medidas de poder transmitir la enfermedad si usamos todas las medidas de protección. Y vemos también que se aplana la economía, por supuesto. Si no tenemos una intervención, las capacidades del sistema de salud para poder controlar la enfermedad van a ser muy poco probables. Ahora, entrando ya al tema que realmente nos interesa, ¿cuáles son las manifestaciones o síntomas gastrointestinales que nos puede dar la enfermedad? Hasta un 34.5% de los pacientes con COVID-19 pueden presentar síntomas gastrointestinales. Estoy tratando de poner los datos más concretos. En algunos casos vamos a ver los promedios de los porcentajes porque los estudios son muy variables. Lo que se conoce del virus hasta el día de hoy va a cambiar. Definitivamente el progreso del conocimiento de esta enfermedad va a alterar completamente estos datos. Estos son los datos promedios que tenemos conocidos hasta el día de hoy. Y estos con estudios tanto en China, Estados Unidos y en algunos países de Europa. La evidencia científica demuestra que el virus persiste en materia fecal después de resolver los síntomas respiratorios. Esto es sumamente importante. Los pacientes que ya se han recuperado de sus síntomas respiratorios o los síntomas sistémicos como fiebre, dolor de cuerpo, malestar general, a pesar de haber resuelto estos síntomas, pueden pasar 1 o 2 semanas todavía con la presencia del virus en la materia fecal. Eso es un dato muy importante. Los síntomas más comunes, diarrea. La diarrea es un síntoma muy específico, no tanto solo propiamente en la enfermedad intestinal, sino el tener contacto con este tipo de virus y algunos otros que manifiestan enfermedad respiratoria pueden darnos diarrea. Y este es el caso del coronavirus, hasta un 35% de los pacientes con COVID positivo pueden tener diarrea. Náuseas hasta un 30%, dolor abdominal y pérdida del apetito, no les puse porcentaje y esto es muy importante, son síntomas muy inespecíficos y que va a ser difícil que solo por esta razón vayamos a sospechar el diagnóstico de COVID-19. Importante, el paciente con COVID-19 y manifestación gastrointestinal tiene más riesgo de complicarse. Sí, esto es muy cierto. Se ha demostrado que existe un riesgo de unas 4 veces más de tener complicaciones. Si el paciente que tiene manifestación respiratoria también tiene manifestación gastrointestinal, es muy probable que se vaya a complicar, tiene más riesgo. ¿Es posible contagiarse por vía fecal oral? Se los pongo como interrogante. No se sabe a ciencia cierta. Fácil es pensar que si el virus se encuentra en materia fecal, sea un mecanismo de poder transmitir la enfermedad, pero a ciencia cierta no se puede decir. Es muy probable que sí lo sea. ¿Los síntomas gastrointestinales pueden ser la única forma de presentación? Sí. Vamos a ver el dato en una de las diapositivas que van a seguir, que sí puede ser la única forma de presentación. Y ahí es donde se complica poder dilucidar si el paciente realmente está cursando con COVID-19 y solo está teniendo síntomas gastrointestinales. Pero las medidas de higiene y el aislamiento pues, son suficientes para reducir el riesgo de contagio. Esto es un dato que también es positivo. Tenemos que considerar que las medidas de higiene y las medidas de protección pueden reducir el riesgo de contagio si el paciente solo tiene manifestación gastrointestinal. Bueno, diarrea propiamente es el síntoma más común. Puede ser el único síntoma que tenga el paciente y el virus se va a detectar hasta en la mitad de los pacientes contagiados. Si nosotros recolectamos todos los pacientes que son positivos y decidimos realizarle un estudio, por ejemplo, PCR en heces para detectar si está el virus, pues hasta en la mitad lo vamos a encontrar. Y es probable que más. Y un dato muy importante en color rojo.
El primer caso que se diagnosticó en Estados Unidos fue a través de un examen de heces. Entonces, veamos la importancia de cómo los pacientes pueden manifestar la enfermedad sin tener un compromiso respiratorio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuáles van a ser los escenarios posibles de un paciente que tiene diarrea, pero que también tenemos la idea que pueda tener coronavirus? Bueno, caso confirmado, ese es el primer caso. Si ya tenemos el diagnóstico de COVID-19, porque el paciente seguramente tuvo alguna manifestación extraintestinal, seguramente lo más común, fiebre, dificultad para respirar, dolor corporal, pues básicamente es como se trata la mayoría de los procesos infecciosos a nivel intestinal, que es la hidratación, uso de algún medicamento que disminuye la tasa diarreica, como la loperamida, por ejemplo, estamos mencionando solo uno, y la dieta, que es importante, porque si damos altas cargas de carbohidratos en un paciente que tiene diarrea, vamos a incrementar la tasa diarreica porque el intestino no está preparado en ese momento para recibir altas cargas de carbohidratos. Estoy mencionando algo. Si tenemos un paciente que es altamente sospechoso, ¿quién es este paciente? Este paciente es el que tuvo contacto directo con un caso confirmado de coronavirus y que también empieza con manifestaciones gastrointestinales como la diarrea. Entonces, ¿qué vamos a realizar? Pues vamos a realizarle la prueba porque tuvo contacto directo con un paciente. Y si confirmamos el diagnóstico, pues lo vamos a tratar de la misma forma. Hidratación, algún medicamento que disminuya la tasa diarreica y la dieta. Ahora, el caso número 3, el escenario posible. Aquí se complica un poquito la situación, tengo que ser honesto. Casos sin sospecha, es decir, solo empezó con diarrea, por ahí puede tener algún síntoma inespecífico como un poco de cansancio que no nos orienta a sospechar directamente que se trate de coronavirus. Entonces, estos pacientes van a ser la mayoría. El paciente seguramente va a estar estable, no va a tener alguna deshidratación importante. Probablemente este paciente no va a consultar al médico. Si lo hace, pues va a ser tratado de forma similar según el criterio del médico. Pero aquí hay un punto importante. En estos 3 escenarios posibles, regresemos al dato que aparecía en 2 diapositivas anteriores, tenemos que tener las medidas de higiene para poder controlar cualquier infección en un paciente que no se sospeche de coronavirus y que esté estable. Es decir, el paciente que tenga diarrea tiene que tener sus medidas de higiene para poder prevenir la transmisión de alguna enfermedad. Náusea y vómitos son muy inespecíficos y muy comunes en el paciente que tiene algún compromiso infeccioso gastrointestinal, pero tiene unas implicaciones importantes. Va a disminuir el apetito, eso puede complicar aún más la evolución de la enfermedad, va a estar deshidratado, seguramente algún grado de deshidratación va a tener, y se va a asociar a alguno de los otros 2 síntomas que mencioné, que no les puse porcentaje, como el dolor abdominal, por ejemplo. Es muy inespecífico. ¿Se puede tratar con medicamentos tradicionales? Sí. Ahí puse algunos 2 de los medicamentos que se utilizan para la náusea y los vómitos. Sí, sí se puede tratar de cualquier forma, dependiendo de la severidad del caso. Dolor abdominal. Generalmente va a estar asociado a otro síntoma. Es muy probable que si hay un proceso inflamatorio intestinal que nos desencadenó diarrea, va a haber náusea, va a haber dolor abdominal, pérdida de apetito. Bueno, es lo más probable. ¿Puede ser el primer síntoma en un paciente contagiado por COVID-19? Sí. El paciente que no tenga manifestación respiratoria, puede ser que su primer síntoma solo haya sido el dolor abdominal. ¿Por qué? El coronavirus tiene cierta predilección por asociarse a ciertas células que exponen algo que se llama un receptor de membrana, y este receptor de membrana pues no está solo en los pulmones, están también en el tubo digestivo, está en el intestino. Entonces, es ahí donde se pueden asociar los 2 síntomas del paciente que puede tener síntoma respiratorio y que a la vez pueda tener síntoma gastrointestinal. No representa peligro, por supuesto. Si está asociado a síntomas respiratorios, entonces sí, es altamente sospechoso de infección por coronavirus, y ahí es donde debemos abordar al paciente según la sospecha del caso. Se debe vigilar si presenta algún síntoma como fiebre. Estos ya son síntomas sistémicos que hacen sospechar de que la infección no va a estar localizada solo en el intestino, ¿verdad? ¿Y cuándo consultar? Bueno, es una pregunta que puede tener una respuesta muy amplia porque los escenarios son muy variables. Probablemente el paciente que tenga solo dolor abdominal va a decidir no consultar. Los 3 escenarios que vimos en los pacientes que tienen diarrea son probablemente las rutas más probables de que el paciente vaya a consultar con un médico. Si es un caso confirmado por alguna otra razón y que ahora empezó con dolor abdominal, pues ya sabemos que probablemente el dolor va a ser por el coronavirus. Si el paciente es altamente sospechoso, probablemente va a decidir consultar, y ahí el abordaje es primero realizar la prueba. Y si el paciente solo tiene dolor abdominal, probablemente no nos vaya a consultar. ¿Qué debemos hacer entonces?
Si no sospechamos desde haber tenido contacto con alguien positivo, no alarmarnos. No significa que vayamos a tener coronavirus solo si tenemos dolor abdominal. Es decir, debemos tener muy presente la asociación con algún caso positivo que podamos tener en casa o en nuestro lugar de trabajo o en nuestro ambiente que nos desenvolvamos. En resumen, aquí les pongo los síntomas de diarrea, dolor abdominal, náusea y vómito, que es propiamente gastrointestinal. La presentación desde muy comunes a comunes y los porcentajes que se han visto en las diferentes revisiones de casos. Y les puse por ahí algo del hígado. Algunos pacientes me han consultado y me preguntan si yo tengo una enfermedad de base como de cirrosis, por ejemplo, y tengo coronavirus, ¿qué me va a pasar? Bueno, la mayoría se le alteran los laboratorios. Es muy común que las pruebas de función hepática estén alteradas, pero no representa que el hígado vaya a enfermar de forma crónica y que por el coronavirus vayamos a tener algo como una falla hepática o que el hígado deje de funcionar repentinamente por tener coronavirus. No. Ni que el coronavirus tenga predilección por estar en el hígado tal como tal. No. Pero sí es muy común que se vayan a alterar las pruebas. La dieta. Un tema muy importante. Los suplementos de dieta no están destinados ni a tratar ni a prevenir la infección por coronavirus. Esto es algo muy importante. No existe una dieta que nos vaya a prevenir al 100% que nos dé la enfermedad, pero lo que sí está demostrado que ciertas vitaminas y algunos minerales pueden tener efectos sobre cómo funciona el sistema de defensa de nuestro cuerpo, el sistema inmunológico, y nos puede ayudar a que el tiempo y la evolución de la enfermedad pues sea menor, los efectos de la enfermedad como tal no sean tan graves y que no se ponga en un riesgo muy alto la vida, pero no es que lo vaya a prevenir, ni que cuando tengamos coronavirus tengamos que dar específicamente algún alimento para que la enfermedad desaparezca de un momento a otro. Esto no va a pasar, pero sí hay ciertas nutrientes y vitaminas que nos pueden ayudar. ¿Qué es lo más recomendable? Pues tener una dieta, yo pongo por ahí variada, pero también pongo balanceada, porque llegar a una dieta variada pues tendríamos que tener un buen asesoramiento por una o un nutricionista que nos ayude a determinar, pero con una dieta balanceada que implique todos los grupos de alimentos podemos considerar que estamos bien alimentados para poder tener un buen enfrentamiento con la enfermedad. Las sugerencias que doy entonces, en general, el paciente tiene manifestaciones gastrointestinales y ya sabemos que tiene coronavirus, pues la ingesta de líquidos, porque probablemente se va a deshidratar por otras razones que no necesariamente tiene que ser la diarrea. La fiebre de por sí es de los principales mecanismos por los cuales nos deshidratamos. Entonces es una ingesta de líquidos adecuada, y pongo al menos 2 litros por día. Esto es de líquidos en general, no significa solo tomar agua pura, es de líquidos en general. Pero si el paciente ya presenta fiebre, el mínimo que debería de ingerir es 3 litros por día. ¿Las calorías se deben incrementar si hay fiebre? Sí, pero no todo tipo de calorías, no todo tipo de carbohidratos, principalmente los que aparecen ahí. Esto es lo que nos ayuda a tener una mejor respuesta frente a alguno de los síntomas que nos puede desencadenar la enfermedad. Los suplementos, ya los mencioné, no se tiene ninguna dieta. Si se tiene una dieta variada, podemos considerar que el paciente va a evolucionar de forma satisfactoria y va a reducir sus tiempos de recuperación. Si hay náusea o vómitos, pues entonces el periodo de comida probablemente ya no vayan a ser los 3 tiempos, porque si ingerimos alimentos y nos desencadena muchos síntomas como náusea y vómitos, vamos a perder una buena cantidad de los nutrientes que estamos adquiriendo en cada uno de los tiempos de comida. Entonces, mi sugerencia es realizar de 6 a 8 tiempos de comida en cantidades menores para que la distensión gástrica tampoco estimule muchos síntomas de náusea y vómito y podamos retener los alimentos y finalmente aprovecharlos. Suero oral, esto es una pregunta muy importante. ¿Cuál? Hay muchas presentaciones de suero. La verdad, la fórmula que nos da la Asociación Mundial de la Salud es la más fisiológica, es decir, es la más adecuada para poder absorber tanto los electrolitos como las cantidades de azúcar y agua adecuados. Pero en casos de que el paciente tenga diarrea, fiebre y poco apetito, pues sin diarrea, si el paciente no tiene estos síntomas, tiene síntomas sistémicos, pero no hay diarrea, pues puede utilizar los sueros con una concentración de 30 o 45. Pero si el paciente ya tiene diarrea presente, pues sugiero que sea la concentración de 60. Enfermedad del hígado. Bueno, la más común es el hígado graso. Esto no es el tener grasa acumulada fuera del hígado o dentro del hígado, no representa una enfermedad como tal, salvo que las pruebas de función hepática ya estén alteradas. Esto se le conoce como esteatohepatitis por hígado graso, pero no va a empeorar. Probablemente las pruebas de función hepática sí se van a alterar, pero no representa que el hígado vaya a comprometerse de forma crónica o a largo plazo. Si existe enfermedad ya conocida crónica del hígado, vamos a hablar del término cirrosis. Generalmente el paciente que ya tiene una enfermedad crónica, sí su sistema inmunológico
ya no está funcionando, digamos, de una forma adecuada, como el caso de un paciente que no tenga una enfermedad crónica, entonces sí tiene un riesgo un poco más elevado de adquirir algunas enfermedades, principalmente de origen infeccioso. Si ya tenemos el diagnóstico de cirrosis y el paciente tiene el contacto con el coronavirus y desencadena la enfermedad, el paciente debe seguir su tratamiento que le haya estipulado su gastroenterólogo o el médico que le esté viendo su enfermedad hepática. No debe de suspenderlo. ¿Por qué? Porque va a alterar el curso de la enfermedad. Sí, es posible. Definitivamente puede alterarlo en el paciente que ya tenga una enfermedad hepática de base, es decir, cirrosis, por ejemplo. Es posible que sí vaya a alterar, que se pueda descompensar en la enfermedad, que se pueda empeorar momentáneamente, que vaya a morir por eso. Habría que evaluar otras comorbilidades, otras situaciones del ámbito propiamente del paciente. Hay que individualizar los casos y utilizar hepatoprotectores no lo va a ayudar. Es decir, prevenir la enfermedad con estos medicamentos que se utilizan cuando sí está bien indicado, no lo va a ayudar. Si no hay una indicación clara, no deberíamos de considerar tomar estos medicamentos. Y no, la verdad es que no se ha descrito qué tanto puede afectar el coronavirus al hígado. Recuerden que estos datos que estamos presentando hoy, de lo que yo les estoy hablando, es lo que se conoce hasta el día de hoy del coronavirus. No es que ya esté conocido del todo. Estos datos pueden cambiar en cualquier momento. Y bueno, ha llegado el momento de las preguntas. Espero haber ampliado los datos generales de esta enfermedad. Bueno, la verdad, muchas gracias, doctor Quevedo. Muy completa la presentación. Precisamente para las personas que se han conectado por primera vez, porque en el programa anterior, y ya lo habíamos mencionado, existe en la computadora, en la parte inferior abajo, la letra Q y A, que quiere decir para question answer, preguntas y respuestas. Ustedes pueden escribir ahí y nosotros los vamos a recibir. De hecho, ya hemos recibido varias por las personas que ya lo saben hacer. Pero yo quisiera que apuntar a un número telefónico que lo vamos a estar repitiendo en cada programa, porque eso les va a dar un apoyo a ustedes las 24 horas al día. Si ustedes tienen problemas de comunicación con su médico tratante, por alguna razón no está disponible, está ocupado, por favor llamen al número celular 5535-9308. Repito, 5535-9308, las 24 horas al día. Un médico los asistirá. Pueden enviar sus preguntas por WhatsApp o directamente comunicarse. A estas alturas de la pandemia, doctor Quevedo, usted me podrá reconocer que cualquier cosa puede ser COVID. Ahora estamos enfatizando en el tema gastrointestinal. Ya decía al inicio del programa que tocaremos otros temas posteriormente que tienen que ver con otro tipo de patologías crónicas, como son problemas coronarios, del corazón, problemas neurológicos, problemas de otorrinolaringología. Pero hoy nos vamos a centrar en la parte gastrointestinal. Cualquier cosa puede ser coronavirus. Cuando empezaron los primeros casos en Guatemala, la gráfica que el doctor Quevedo menciona, eran muy pocos porque eran casos importados. Pero en el momento que ya aparece un caso local, la diseminación es muy grande. Por eso las medidas de prevención que él ha enfatizado, y lo haremos en cada programa, es muy importante que la gente no baje la guardia. Desde ese punto de vista, la primera pregunta que nos ha llegado dice: ¿el paciente contagiado con COVID con síntomas gastrointestinales tendrá más probabilidad de ser un caso grave? Sí. Si el paciente ya tiene algún síntoma respiratorio y también tiene manifestación gastrointestinal, cualquiera de los 4 síntomas que mencioné, es un promedio de 3 o 4 veces más probable que pueda complicarse el curso de la recuperación de la enfermedad. Se va a extender el tiempo, es probable que el paciente no vaya a ser un caso leve y ya tener síntomas respiratorios y gastrointestinales ya pasa a ser un caso moderado o podría llegar a ser un caso grave. De hecho, una de las preguntas que más enfatizan es con respecto a la patología del síndrome de colon irritable, que tiene múltiples manifestaciones, que si el dolor abdominal persiste, tiene alguna relación con algo más. Tal vez ampera un poquito el paciente que padece de colon irritable, que son síntomas como muy abigarrados, que a veces tiene dolor, a veces tiene gases, a veces tiene la sensación de llenura, a veces está estreñido incluso. ¿Alguna ampliación con respecto al paciente que padece de colon irritable? Bueno, sí, la pregunta es muy importante, puesto que es uno de los diagnósticos que es muy, muy popular, es muy común hablar del síndrome de intestino irritable. Si el paciente ya tiene bien establecido el diagnóstico de intestino irritable, es un paciente que ya suele conocer que va a tener algún dolor abdominal por la dieta, que se va a distender del abdomen. Si lograra adquirir o si se llegara a contagiar de coronavirus, no es estrictamente que el propio intestino irritable le vaya a conferir más dolor
lo vaya a empeorar. No. Es decir, el coronavirus por sí, si nos afecta el tubo digestivo, nos va a desencadenar los síntomas que ya platicamos, pero si la percepción de los síntomas en el paciente con síndrome de intestino irritable es muy alta, si el paciente suele ser de los que perciben los dolores y la distensión, es probable que si se contagia, el dolor vaya a ser más intenso, vaya a tener síntomas durante más tiempo durante el día, por supuesto si adquiere la enfermedad. Y los medicamentos, preguntan, que usan frecuentemente los pacientes con enfermedad péptica o colon irritable, como es el uso del esomeprazol o pantoprazol, ¿se deben suspender cuando el paciente tiene COVID o ese medicamento continúa? Muy buena pregunta. Es de los medicamentos que se utilizan mucho a nivel mundial sin prescripción. Es un medicamento que se utiliza, está sobreutilizado. Son muy pocas las indicaciones claras de dejar estos medicamentos a largo plazo, pero si el paciente ya lo está utilizando por alguna razón, ¿debería suspenderlo? Sí, la respuesta es muy clara. Si no hay una indicación clara de que esté utilizando el fármaco, debería de suspenderlo. De por sí tengo que mencionarles que hay ciertas infecciones gastrointestinales que suelen ser más fáciles de adquirir en pacientes que han utilizado estos medicamentos a largo plazo. La respuesta en concreto es, si está utilizando estos medicamentos por mucho tiempo y no existe una indicación clara de utilizarlo y se contagia por coronavirus, debe de suspender el uso del fármaco si no hay una indicación clara en el momento del diagnóstico del coronavirus. Hay muchas preguntas que se pueden tratar de relacionar en una sola, porque son generales, pero la mayoría de las preguntas tienen que ver con síntomas vagos que las personas presentan, que si tienen pérdida de apetito, que tienen un poco de diarrea, que un poco de dolor abdominal, y que las personas siguen laborando normalmente o su vida normal. Pero lo más importante es, primero, no automedicar. Si queremos enfatizar en eso, por eso hemos insistido hasta la saciedad que nosotros estamos apenas en la primera ola de la pandemia, pero ya empezamos la segunda ola, que es la de las redes sociales, que es más deleteria y más dañina. No le hagan caso a las redes sociales, no le hagan caso a las recomendaciones de remedios caseros. Eso le están haciendo mucho más daño. Entonces, si usted necesita consultar, consulte con un médico. Ya le he repetido el teléfono y lo vuelvo a hacer: 5535-9308. 5535-9308. Las 24 horas al día un médico los puede orientar. Nosotros estamos teniendo en el Hospital El Pilar, doctor, que veo 2 extremos. Pacientes que vienen por cualquier cosa leve, muy leve. La gente está con temor, con mucho pánico y consulta para el primer síntoma. Eso pues son la mayoría. Pero están viniendo pacientes muy graves, pacientes que esperaron hasta el último momento para presentarse al hospital, con muchos grados de deshidratación, con muchos problemas respiratorios, porque al venir al hospital les daba pánico. Pero cuanto más tarde venir al hospital y más tarde la evaluación, más problemas va a tener. Como hemos dicho ya, cualquier cosa puede ser coronavirus a estas alturas de la pandemia, cualquiera. Entonces, cualquier persona con síntomas debe ser evaluada y debe ser tomada la prueba. Dicen que si tiene una enfermedad de riesgo de base, no solo gastrointestinal, puede incrementar el COVID. Es una pregunta general, pero usted como internista nos la puede ampliar. Si tengo una enfermedad de base adicional, ¿el COVID puede ser más peligroso? Sí. Si ya tenemos el diagnóstico de alguna otra enfermedad, muy probablemente el curso de esa enfermedad de base se vaya a ver alterado por una nueva infección. Yo creo que debemos aterrizar un poco en el sentido de el coronavirus es una infección predominantemente respiratoria, altamente contagiosa, pero debemos asociarlo a que existen las enfermedades que ya existían antes del coronavirus, siguen estando ahí. El paciente que ya tiene una enfermedad coronaria, cardíaca, tiene una enfermedad que le obliga a utilizar medicamentos como esteroides, por ejemplo, siempre tiene un poquito más de riesgo de adquirir alguna enfermedad y que esa enfermedad de base se pueda complicar. La respuesta es totalmente sí. Si ya hay una enfermedad conocida, puede empeorar el curso de la enfermedad. Hay una pregunta muy puntual y usted dijo es altamente contagiosa, pero la pregunta es directa. ¿Se puede transmitir el coronavirus por las heces fecales? Bueno, voy a repetir y voy a tratar de ampliar un poquito lo que ya se habló en la presentación. Si el virus está presente en más de la mitad de los pacientes que ya tienen el diagnóstico por otros métodos como el hisopado o alguna otra técnica de diagnóstico que no fue detección en heces,
Si el virus ya vemos que está presente en más de la mitad de estos pacientes, definitivamente podemos considerar que sí se pueda transmitir vía fecal oral. No hay suficiente información, probablemente porque no se han llevado a cabo estudios muy grandes o que no han llegado a la conclusión y que ya se estén realizando de poder decirlo. Pero es fácil pensar que por tratarse de una enfermedad infecciosa, sí existe el riesgo de transmisión fecal oral. Pero bueno, tenemos que estar tranquilos. Todas las medidas de higiene y de distanciamiento y todas las medidas de prevención deben de reducir el riesgo de contagio. Es decir, si alguien está en casa, tiene el diagnóstico de coronavirus, tiene diarrea, bueno, tampoco no nos acerquemos a él. Esta persona debe de tener sus medidas de cuarentena en casa y todas sus medidas de higiene, y esto debería de reducir completamente el riesgo de contagio. Una pregunta que ha sido reiterada es los pacientes que tienen Helicobacter pylori ya como una patología concomitante. ¿Puede ampliar algo respecto si eso es un factor de riesgo adicional o no? Bien, el Helicobacter pylori está presente en la mayoría de la población, es una enfermedad infecciosa prevalente, pero si ya se tiene el diagnóstico por un buen método de diagnóstico como estudio de heces para ver si hay Helicobacter, por ejemplo, si el paciente tiene el diagnóstico y no ha recibido el tratamiento, no es que el coronavirus de por sí vaya a empeorar la enfermedad. El coronavirus realmente tiene la predilección por unirse a ciertas células que están en el intestino como tal. Y lo más común del Helicobacter es que esté en estómago. ¿Puede estar en intestino el Helicobacter? Sí. ¿Puede dar diarrea el Helicobacter? Sí, pero no es en la manifestación ni la forma de presentación más usual. Es decir, si tengo Helicobacter, no he recibido el tratamiento y me contagio por coronavirus, no significa necesariamente que de por sí el virus vaya a empeorar la enfermedad gástrica. Esa es la respuesta más concreta. Los niños, yo soy pediatra y por eso voy a hablar algunas cosas. Los niños preguntan con respecto a la parte gastrointestinal. Es mucho más común presentar en niños la patología gastrointestinal que en adultos. El doctor hacía mención de la importancia del suero oral. Yo quiero enfatizar en un aspecto muy práctico. El suero oral existen en el mercado 3 presentaciones, ya lo mencionó el doctor en su presentación, de 30 mil equivalentes, de 45 mil equivalentes y de 60 mil equivalentes. El niño, cuanto más pequeño es, más pérdidas de electrolitos tiene. Consecuentemente, en los niños es mejor usar el número 60. En los adultos pueden usar el 45 o 30 porque las pérdidas de electrolitos son menores, y además los pacientes adultos a veces tienen patología concomitante o problemas de presión arterial o alveolar. Mucho sodio que tiene el suero oral puede complicar. En adultos usen 30 o 45 en términos generales y en niños usen 60. Ahora, yo quiero enfatizar un truco que lo digo por experiencia y pues me considero con la preparación suficiente para decirles que el suero oral hay que darlo siempre frío, en pequeños tragos. El ejemplo que yo le pongo a los pacientes, doctor Quevedo, es como el sistema de riego por goteo. Si usted tiene una maceta que ya se ve muy triste, la maceta porque le falta agua, y le echa el guacalazo de agua, mucha de esa agua va a pasar de largo y va a aparecer en el piso. Ahora, si usted agarra ese guacal y con una pequeña jeringa empieza a darle jeringazos a la maceta hasta que se acabe el guacal, usted nunca va a ver el agua en el piso. ¿Por qué? Porque le da tiempo a la raíz a absorber. ¿Y qué es la raíz? El intestino. El truco es despacio y frío. Se absorbe mejor. Además, frío tiene un efecto antiemético, quiere decir que quita la náusea. Pero ese es un truco de dar el suero oral. Y la leche, un comentario que el doctor mencionó entre la dieta: cuando tenga fiebre, niño o adulto, el momento que tiene fiebre no usen leche. La leche se cuaja y la vomitan. Cuando no tiene fiebre, la pueden dar, y preferiblemente si es sin lactosa. Por cierto, hay una pregunta. ¿Los pacientes que tienen diarrea por coronavirus, en la dieta se debe restringir los lácteos o usar sin lactosa? Bueno, pregunta muy importante. Si es probable que los lácteos desencadenen más síntomas al momento de una infección intestinal. El hecho de mencionar ahí carbohidratos es tratar de sustituirlos por, voy a poner ejemplos muy claros, frescos, gaseosas, jugos y todas estas cosas. Si son jugos con altas cargas de azúcar, va a empeorar la diarrea definitivamente. La idea de mencionar lácteos es, si el paciente tiene mucho compromiso gastrointestinal, es probable que lácteos vayan a empeorar el curso de la enfermedad, sí. Pues no lo va a tolerar. Crema y todos estos derivados lácteos no los va a tolerar. Es decir, si el paciente tiene mucho compromiso gastrointestinal, pues entonces en ese caso, si hay mucha diarrea y no tolera,
la leche no la va a tolerar tampoco. Habría que entonces reducir la hidratación a los sueros, principalmente vía oral, que es la mejor forma de absorción. Enfatizando que la hidratación oral es la mejor forma de dar el suero. Las personas se pueden morir por deshidratación y no por el COVID. Eso es muy importante que lo tomen en cuenta. En cualquier enfermedad, no solamente por COVID, por ejemplo, el rotavirus es una enfermedad tan común en niños y en adultos, se pueden morir por deshidratación. Por lo tanto, es importante reconocer primero que la diarrea es un mecanismo de defensa. En la medida de lo posible no debería de tratarse la diarrea con antidiarreicos propiamente dichos o medicamentos que espesan el contenido de las heces y que solo los engañan, porque al dar ese tipo de medicamentos van a tener un contenido de heces más espeso y van a tener un error al creer que el paciente está mejor y en realidad lo único que hicieron es mezclar el medicamento con las heces líquidas y es como que si lo hicieran exactamente afuera. El niño defeca, por ejemplo, en un recipiente, en una vacinica, y ustedes le echan el medicamento a la vacinica, por supuesto lo van a espesar, pero eso no es la solución. La solución es el suero oral, siempre cuanto antes, despacio, en pequeños tragos. Y hay una pregunta muy puntual que quiere que enfaticen qué quiere decir contagio fecal oral. Bueno, el contagio fecal oral es literalmente tener contacto con materia fecal y a través de ese contacto y no tener una buena higiene después de haber tenido contacto con las heces, ir y tocar, manipular alimentos, manipular algún utensilio, manipular algún objeto, dejar ahí el virus, que alguien más lo toque y se pueda infectar. Hay enfermedades que nuestro tubo digestivo puede estarlas controlando, puede estar previniendo la infección, pero si nosotros nos volvemos a tocar, como después de una mala higiene de haber tenido contacto con las heces, cualquiera de las mucosas y volvemos y reintroducimos el virus, en algún momento podemos desarrollar la enfermedad. A pesar de que el tubo digestivo esté intentando controlar la infección, si nosotros mantenemos esa vía de recontacto con el agente infeccioso, podemos finalmente desencadenar la enfermedad. Pero fecal oral, aterricemos, es contagiar a alguien más por una mala higiene después de haber tenido contacto con heces. El coronavirus es una enfermedad multisistémica, afecta a todos los órganos, incluido el aparato gastrointestinal, ya el doctor lo mencionó en su plática. Pero en general, las diarreas, olvídense del coronavirus, en general las diarreas son por un contacto fecal oral. Con todo respeto, lo que el doctor lo dijo de una forma muy diplomática, es un contacto de una mala higiene. Personas que no se lavan adecuadamente las manos, de ir después al baño y sobre todo eso expone de riesgo a los demás. Yo siempre lo he dicho medio broma, medio en serio, pero si las heces fecales fueran fosforescentes, Guatemala no tendría luz eléctrica, porque verdaderamente vivimos embarrados y no lo digo de qué, pero entiéndalo completamente. Definitivamente en Guatemala se necesita más educación. Si algo nos ha enfatizado estas enfermedades es que el lavado de manos para todas las enfermedades es importante. Doctor, hay una pregunta muy insistente con respecto a que la gente está pidiendo comida a domicilio y quiere saber si los pedidos de supermercados, los pedidos de comida corren riesgo de enfermedades gastrointestinales, pero usted lo puede generalizar si es necesario solo gastrointestinal u otro. Bien, bueno, esa es una muy buena pregunta. Creo que la cuarentena nos ha motivado, en algunos casos tal vez nos ha obligado a tener que estar pidiendo comida a domicilio o comprar comida un poco más fácil de preparar en casa. En términos generales, la industria de la preparación de alimentos sigue protocolos muy estrictos en cuanto a la manipulación de alimentos y pensando propiamente en el coronavirus, mi respuesta es no, debería de haber más riesgo de adquirir la enfermedad si los protocolos de manipulación de alimentos por las empresas que se dedican a esto continúan trabajando de forma adecuada. Una diferencia es el alimento como tal y otra forma es poder decir si el repartidor de comida, si el que tocó la caja, la bolsa donde venía la comida, tenía el virus en la mano por alguna razón. Al llegar a casa yo abrí la bolsa, abrí la caja y de una vez comí. Bueno, es probable, eso es una mala práctica, es probable que ahí podamos infectarnos. Vemos que el tubo digestivo puede ser la vía de entrada para la enfermedad, entonces es posible. Mi consejo es, saquemos del envoltorio, abramos los envoltorios, nos lavamos las manos, entonces ya manipulamos el alimento. Esa es mi recomendación, porque el envoltorio es distinto al alimento. Ahí sí puede venir, por supuesto, el virus. Eso es muy claro. De nuevo, enfatiza el doctor en las medidas de prevención. Las 4 medidas convencionales que se ha dicho y se repite y se seguirá repitiendo en cada uno de los programas serios científicos, que es el aislamiento
el distanciamiento social, el confinamiento en el hogar, el uso adecuado de las mascarillas y el lavado de manos. Al final de cuentas viene a ser lo único que podemos hacer. Hay varias preguntas relacionadas con las pruebas y relacionadas con tratamientos. Voy a contestar lo de las pruebas como director médico. El Sanatorio El Pilar sí tiene las pruebas necesarias para el diagnóstico de COVID. Estas no se hacen al público cuando quiere y porque quiere. No vengan a pedir pruebas porque ustedes quieren estar tranquilos. Nosotros no nos vamos a prestar a ese juego porque en realidad se hacen con criterio. Si usted tiene síntomas, tiene signos, necesita asistencia y no puede venir, llame al 5535-9308. Si usted puede venir, será evaluado y si lo necesita y se justifica, se harán. Porque el doctor Quevedo no me dejará mentir que las pruebas se tienen que hacer en el momento preciso. Si a usted le hacen la prueba en un momento incorrecto, puede darle un falso resultado y una falsa sensación de negatividad y usted ser positivo y seguir contaminando a sus personas allegadas. Por lo tanto, déjese asesorar. Para hacer pruebas, el Sanatorio El Pilar aquí necesita que usted venga a ser evaluado. Ahora, el Sanatorio El Pilar ha implementado un laboratorio a domicilio. El laboratorio a domicilio no es para hacer pruebas COVID, que les quede claro. El laboratorio a domicilio es para aquellas personas que, teniendo dificultad para movilizarse porque hay una restricción de placas, por ejemplo, los pares e impares. Segundo, el paciente tiene dificultad para movilizarse, es una persona mayor. Tercero, las distancias que van a venir al hospital y les da miedo venir acá con nosotros por temor a contagiarse, por favor apunten otro teléfono. El del Hospital El Pilar, que seguro todos los de la beneficencia lo conocen, que es el 2279-5000. Repito, 2279-5000, pero llamen a la extensión 2641. La extensión 2641 tomará sus datos y coordinará con ustedes las pruebas a domicilio. Ahora, los síntomas, cuando las heces son líquidas, como dice la pregunta concreta, ¿en qué momento hacer la prueba? El médico de esta persona le recetó antigripales e ibuprofeno. Bueno, tenemos que respetar la prescripción de su médico. Si está asesorada por un médico, nosotros respetamos totalmente. Pero el doctor Quevedo puede enfatizar con el efecto secundario de medicamentos como el ibuprofeno, que es muy recomendado ahora con patología gastrointestinal, especialmente con enfermedad péptica. ¿Qué efectos tiene el ibuprofeno en la enfermedad péptica? Sí, el ibuprofeno propiamente puede provocar síntomas de irritación gástrica como tal. Que el ibuprofeno de por sí nos vaya a provocar diarrea, no. Salvo que el paciente ya tenga algún antecedente conocido de que sea alérgico a alguno de estos medicamentos o los antigripales o los medicamentos que se utilizan para los resfriados, que a veces vienen en combinación. Si el paciente ya tiene conocido que es sensible o que es alérgico a alguno de estos fármacos, específicamente el fármaco sí podría desencadenar diarrea. Otro escenario, el paciente viene con diarrea unos días atrás, por ejemplo, y no se sabe si es caso positivo, simplemente tiene heces sueltas o blandas, como se le llama, y se ha automedicado alguno de estos fármacos, que sea posible que tenga el coronavirus, no lo creo. Tendríamos que regresar a los 3 escenarios que puse en la presentación, que pusimos en la charla, que si es caso altamente sospechoso, pues entonces habría que considerar que solo la diarrea pueda estar asociada al coronavirus. Sí, si es altamente sospechoso porque tiene contacto directo con un caso positivo, pues valdría la pena, después de una semana de tener diarrea, que mejor consulte a su médico y que se evalúe la posibilidad de que se trate de un caso aislado de síntoma gastrointestinal y que sí tenga coronavirus. Hay una serie de preguntas relacionadas con otras patologías, por ejemplo, la presión arterial alta, las personas que padecen de diabetes, personas que padecen de depresión, personas que tienen mucha ansiedad. La diarrea en estos pacientes puede ser concomitante y no necesariamente ser por coronavirus. ¿Puede usted enfatizar un poquito más de que la diarrea se puede presentar en esas patologías independientemente del coronavirus? Sí. Bueno, la diarrea lo puse desde un principio en la charla, es muy variable, no necesariamente tiene que responder a la infección que ahora del tema que estamos platicando, es un síntoma muy amplio. La diarrea no siempre va a ser por un proceso infeccioso, puede ser por algún alimento, por alguna alergia alimenticia, puede ser, por supuesto. Pero los pacientes que tienen otras enfermedades, háblese de la enfermedad cardíaca, que es un factor de riesgo muy importante para la gravedad de los casos por coronavirus, es propiamente
porque el paciente que tiene enfermedad cardíaca, el paciente obeso también, tiene algo que se llama respuesta inflamatoria, que la mantiene persistentemente por el comportamiento de estas enfermedades de base, y es por eso que los pacientes que tienen enfermedad cardíaca y tienen obesidad, por ejemplo, es por eso que estos pacientes tienden a complicarse un poco más, porque el grado de inflamación que ellos mantienen de por sí, por estas dos patologías, vamos a llamarle la obesidad también como una patología en este caso, hace que el tener contacto con el virus empeore ese grado inflamatorio, y es ahí donde el paciente manifiesta una severidad más alta de la enfermedad por coronavirus. En otros programas hemos enfatizado mucho en que este virus vino a cambiar todo el aspecto epidemiológico y rompió todas las reglas que los médicos creíamos conocer. Ningún país del mundo ha logrado superar el equilibrio de salud y economía. Ninguno de los países más potentes y con mejores sistemas de salud ha logrado resolverlo. Guatemala recibió, el gobierno de Guatemala recibió unas condiciones de salud paupérrimas, los hospitales públicos, y encima de eso nos llueve sobre mojado con la patología actual. Encima de eso, el cambio climático que siempre se presenta en esta época y produce muchos problemas. Entonces, de nuevo, usemos nuestro sentido común. Si sabemos que el virus no lo podemos ver, no lo podemos detener, que necesita un transportador que es el ser humano, de nuevo viene a ser el sentido común de cada uno. Nosotros somos los únicos responsables. No existe vacuna, no existe tratamiento. Consecuentemente, mientras no haya ninguna medicina preventiva, tenemos que seguir guardando las medidas de confinamiento. De aburrimiento no se muere nadie. Yo, como pediatra, siempre aprovecho la oportunidad para pedirles muchísima paciencia con los niños, porque los niños la están pasando más difícil que los adultos. Si usted se siente cansado, agobiado, tenso, nervioso, estresado, imagínese cómo se siente un niño que necesita tener ambientes libres, correr, brincar, saltar, y que muchas veces nosotros nos ponemos como padres de familia poco tolerantes, pretendiendo que ellos se comporten como adultos. Los niños no son adultos chiquitos. Yo soy un abogado defensor de los niños como pediatra, y quiero pedirles que enfaticen eso. Hay muchas pruebas muy generales, preguntas muy generales con respecto a cómo, cuándo hacerse las pruebas y tratamientos. Incluso preguntan de la famosa ivermectina y otro tipo de productos. Nosotros no queremos, estoy seguro que el doctor Quevedo está de acuerdo conmigo, y le voy a pedir que enfatice esa parte, pero nosotros no podemos darles a ustedes ninguna medicina que tengan en el hogar preventiva. No creemos que sea lo conveniente. Lo correcto es buscar la asesoría médica. Por favor, ayúdenme a enfatizar esa parte, porque las personas están guardando medicamentos, hidroxiquinoleína, ivermectina, acitromicina, ibuprofeno, y ayúdenme, doctor Quevedo, pero ya en las farmacias no hay. Llega un momento que, así como se acabó el papel higiénico, se acabaron las medicinas. Correcto. Entonces, ayúdenme a enfatizar la importancia, y que no es necesario tener un botiquín en el hogar, si lo que necesitan tener es la asistencia. Correcto. Bueno, en primer lugar, dos cosas importantes. Aglomerarse para acaparar algunos fármacos que tienen indicaciones claras, y que hay pacientes que necesitan algunos de estos fármacos de forma crónica por algunas indicaciones muy claras. Bueno, desde ningún punto de vista es correcto acaparar estos fármacos y dejar desabastecidas las farmacias para que el paciente que realmente lo necesite no vaya a tener acceso al fármaco. Sé que el temor social de esta enfermedad y tener suficientes herramientas no aprobadas científicamente en casa nos da cierta tranquilidad de decir, bueno, si la ivermectina funciona, entonces yo ya la tengo en casa y le compré a toda mi familia para que la pueda utilizar. No es correcto, porque realmente científicamente no se ha demostrado que sea 100% efectiva. Siempre quedan preguntas ahí que hacen los pacientes. Entonces, ¿por qué por ejemplo, a mi vecino, a mi conocido, sí le funcionó y le dieron ivermectina? Por ejemplo, estamos mencionando uno de los fármacos, o le dieron acitromicina y a él sí le funcionó. El comportamiento de la enfermedad es muy variable en cada uno de los pacientes. No todos responden de la misma forma. Pueden ser incluso casos de que el paciente recibió el fármaco y evolucionó satisfactoriamente la enfermedad, y que no haya sido por el medicamento, haya sido porque su sistema inmunológico finalmente combatió la infección y no necesitó del fármaco para hacerlo. Entonces, no está demostrado científicamente que todos estos fármacos que hoy siguen en estudio funcionen. ¿Hay algunos que han sido más efectivos? Sí, hay una serie de casos que puede decir que funcionan un 70%,
pero pueden hacer ese mismo estudio en otro país con otra población y decir, no, aquí nos funcionó un 40%. Esos datos son muy variables. Entonces, mi consejo es no aglomeremos, estamos perdiendo incluso hasta dinero en adquirir fármacos que no está científicamente demostrado que funcionen. Y otra situación muy importante, los casos que ameritan tratamientos farmacológicos de coronavirus, háblese de estos fármacos que se consideran antibióticos o antivirales, no deben de ser manejados en casa. El paciente que está en caso moderado o grave debe estar en un hospital, porque no solo la medicina lo va a curar, necesita una atención, por supuesto, de profesionales médicos, necesita oxígeno, necesita un hospital que esté capacitado, porque se necesitan radiografías, laboratorios de sangre, muchas cosas que solo el tratamiento en casa no lo va a lograr contener. Y enfatizar que la gente que realmente lo necesita, porque tiene indicación médica, no lo está encontrando en las farmacias, correcto, porque la mayoría de las personas lo han acaparado de una forma inadecuada. Hay otra serie de preguntas, por ejemplo, los síntomas gastrointestinales pueden persistir aunque la persona ya se haya curado del coronavirus. ¿Existe alguna forma de poder predecir si el paciente, uno de los síntomas del diagnóstico fue el gastrointestinal? Se supone que ya cumplió el periodo de replicación viral que hace que la enfermedad esté activa. ¿Puede persistir la sintomatología? ¿Puede haber una secuela del coronavirus con respecto al aparato gastrointestinal? Si la respuesta es sí. Si hubo un grado de inflamación ocasionado por esta infección a nivel intestinal, es posible que el proceso de recuperación de la mucosa que nos recubre el intestino pueda persistir aún que la enfermedad haya desaparecido y que los síntomas, por ejemplo, respiratorios como dificultad para respirar, que la fiebre y todo haya desaparecido. Puede ser que el paciente, después de darse por curado del coronavirus, pueda tener un poco de dolor, un poco de diarrea. Es posible, definitivamente, porque si hubo un daño inflamatorio a nivel intestinal, ese intestino no está del 100% recuperado para seguir absorbiendo una dieta habitual. Entonces es posible que todavía haya alguna manifestación gastrointestinal, y recalco lo que se mencionó en la presentación, puede haber virus en las heces fecales a pesar de que el paciente ya se haya recuperado. Se tiene la sospecha que puede ser todavía un medio de contagio a pesar de que el paciente ya se haya recuperado. La mayoría de los pacientes no van a requerir hospitalización. Pueden tener cuadros gastrointestinales, cuadros respiratorios y se van a ir al hogar con tratamiento médico científico, no un tratamiento empírico. Y si la diarrea en el paciente es uno de los síntomas, con mayor razón extremar las medidas de la higiene dentro del hogar, porque toda la familia está expuesta a contagiarse. Hay una pregunta muy concreta que dicen que si el tomar 3 litros de agua empeora la diarrea. Yo tengo una respuesta como pediatra, pero quisiera que usted como gastroenterólogo diera la respuesta. Bueno, en sí, creo que la pregunta va enfocada a que si tomo mucho líquido al día, ese líquido va a continuar su tránsito a nivel intestinal y eso va a incrementar la diarrea. Lo mencioné muy claro en la presentación, lo voy a ampliar. Por eso lo dije, no se trata solo de tomar agua, ¿verdad? El agua de por sí, obviamente nos hidrata, pero es que en la diarrea no perdemos solo agua, perdemos electrolitos, perdemos otros nutrientes que de por sí, si estamos con diarrea, ojo con la pregunta, creo que eso va enfocado. Si tengo diarrea y tomo 3 litros de agua al día, ¿me va a dar más diarrea? Es probable, porque es que el agua no le va a sustentar el grado de deshidratación que la persona pueda tener. Entonces va a necesitar enfáticamente suero de rehidratación, que no solo es agua, tiene los electrolitos, como usted bien mencionó. Entonces la respuesta en concreto es, si solo es agua pura como tal, sí, definitivamente no le va a ayudar como le ayudaría el suero oral. El agua pura no hidrata como tal. El agua pura es importantísima alternarla con el suero oral, siempre tomándola en pequeños tragos, por lo que les ponía del ejemplo, la absorción. E incluso se pierde agua y electrolitos simplemente con sudar, ya no digamos con diarrea. Pero lo que el doctor quiere decirles es que no se puede tomar solo agua, mucha cantidad de agua para evitar la deshidratación. Así no van a lograr nada. Lo que van a hacer es orinar más, pero al final de cuentas no van a resolver el problema que es la pérdida de electrolitos, que es la causa por la que la persona se puede morir. El equilibrio agua y electrolitos es clave, entonces no tomen solo agua. Y aprovecho para los niños porque les recomiendan muchas veces atoles, atol de maicena, agua y arroz. Y ese tipo de líquidos no tienen electrolitos, solo tienen mucha caloría y nos van a dar más bien problemas que nosotros llamamos osmótica, es una diarrea osmótica, el niño va a tener más diarrea. ¿Puede usarlo? Sí,
Puede usar té de manzanilla, agua de arroz, horchata, todos los remedios caseros que usted quiera, pero siempre alternándolo con el suero y con el agua pura. Lo importante es usar el equilibrio adecuado. Siguen preguntando por las pruebas. Insistimos, nosotros no podemos recomendar cuál es la prueba adecuada porque sí existen dos pruebas que el Hospital El Pilar hace. La llamada prueba PCR, que es la prueba más infalible, que tiene hasta un 98% de certeza, y la prueba de antígeno, que tiene un 65% de certeza. Pero el médico decidirá cuál de las dos hace en el momento en que lo evalúe. ¿Por qué? Si el paciente no tiene síntomas, pero sí tuvo un vínculo muy estrecho con una persona que es positiva, muy probablemente le va a recomendar la PCR porque tiene mejor certeza de resultado. Pero si esta es mucho más cara. Si el paciente tiene síntomas, haya tenido o no vínculo con una persona, puede usar la prueba de antígeno, que es suficiente para hacer el diagnóstico. De nuevo, no existe ni un protocolo de receta de cocina. Todos los pacientes van a recibir esto y lo otro. Todos los pacientes se van a hacer estos laboratorios. Todos los pacientes se van a recibir tal tratamiento. No existe un protocolo rígido. En los países que nos llevan meses de ventaja en Europa, todos los protocolos fallaron. Óigase bien, todos los protocolos fallaron. Entonces, ¿qué hemos aprendido nosotros los países latinoamericanos? La experiencia de los países europeos nos han enseñado lo que no debemos de hacer. No nos han enseñado lo que debemos de hacer. Consecuentemente, estamos aprendiendo día a día. Insisto, no pidan pruebas porque ustedes se las quieren hacer. No se automediquen. Es importantísimo que ustedes comprendan que deben de tener la asesoría. El término de diarrea en general se puede aplicar a heces aguadas nada más, o es un término muy vago, muy amplio. Bueno, me parece muy correcta la pregunta. Me parece que es buen momento para darle a conocer a nuestros pacientes y a las personas que tengan las dudas de cuál es la definición correcta de diarrea. Diarrea se define como 3 o más deposiciones líquidas o sueltas en un periodo de 24 horas. Entonces, este es el término correcto. Si el paciente tiene más de este número de heces en 24 horas, se puede considerar que tiene diarrea. Ahí por ahí han surgido algunas preguntas también. Por ejemplo, cuando recibimos comida a domicilio, la teoría o la idea que hay de meter la comida a calentar un par de minutos o algunos minutos al horno de microondas o algún horno, someter a calor la comida, ¿puede reducir el riesgo de adquirir coronavirus? Bueno, tengo que ser honesto, la respuesta es sí. El elevar a cierta temperatura, bueno, sí y no. La respuesta es muy amplia, dependerá del grado al que llegue de temperatura la comida. Puede eliminarse la probabilidad de que el virus sea viable. Bueno, los virus en términos generales no están vivos, son partículas de material genético que tiene la capacidad de poder infectar y desencadenar alguna infección. Es decir, la comida puede reducirse el riesgo al calentarla, definitivamente sí. Es uno de los métodos antiguamente conocidos para reducir muchas enfermedades infecciosas, el someter, el hervir el agua, el hervir la comida. Habrá que es muy amplio porque no se conoce la temperatura exacta a la que debe llegar ahorita el virus, más de 40 o 60 grados para poder eliminar su capacidad de infectar. Es probable, es muy amplio, ¿verdad? A ver cuánto tiempo lo meten al horno, qué comida es, cómo lo hizo, qué hizo. Es muy amplio. Háganlo si lo consideran oportuno, si tienen alta sospecha. Lo mejor creo que es cocinar en casa, tener las medidas de protección que mencioné al destapar el empaque donde viene la comida y prepararlo adecuadamente. Pero si comprar una pizza o algo similar a esto, que es lo más común, creo que someterlo a altas temperaturas es muy variable. No me atrevo a decir que vaya a reducir el riesgo. Es muy variable. Miren, muchas veces les hemos dado la respuesta con toda honestidad. Estamos aprendiendo del virus día a día. Más es mejor que menos. Más medidas de prevención es mucho mejor que menos. Si ustedes se ponen obsesivos al llegar a la casa y se cambian la ropa y se bañan, daño no les va a hacer. Al final de cuentas, más es mejor que menos.
pero usen las medidas convencionales con sentido común. Quiero, por razones de tiempo, dar un pequeño anuncio. Estén atentos porque el 15 de julio va a haber una webinar que vamos a participar médicos de España y médicos del Hospital El Pilar, en donde se va a comparar la pandemia en los dos países. Es muy importante porque nosotros, como dije hace un momento, hemos aprendido mucho de la experiencia previa de otros lugares. Guatemala, al final de cuentas, pareciera estar en este momento en una situación complicada, no la vamos a negar, pero no es una situación catastrófica. El mensaje de estos temas, y agradezco a la señora Max, creo que es el apellido, Ingrid Max, que nos agradece, valga la redundancia, por impartir charlas productivas, nos agradece dar el número de teléfono, que son mensajes que nos llaman a ser propositivos. Guatemala necesita mensajes propositivos. No bajemos la guardia. El Hospital El Pilar, la Junta Directiva de la Asociación Española de Beneficencia, la Dirección Ejecutiva, la Dirección Médica, el personal médico, paramédico, el cuerpo de staff de médicos del Hospital El Pilar, estamos en la mejor disposición de apoyarlos. Agradezco al doctor Quevedo su participación. Así como él participó hoy, participó la doctora Alfaro, van a participar especialistas en cardiología, en otorrino, en alergia, en asma, que hay algunas preguntas que no pudimos contestar porque eran cosas muy puntuales, pero al final van a ser respondidas en su momento. De nuevo, termino cerrando con el teléfono 5535-9308. Haga uso de este teléfono. Si usted tiene su médico particular y lo localiza, por supuesto, comuníquese con él. Pero si no lo puede hacer, comuníquese con nosotros. Les agradecemos su atención y esperamos verlos en la próxima actividad, que será el 15 de julio a la misma hora, 10 de la mañana. Muchas gracias. En Hospital El Pilar, lo más importante es usted y su familia. Nuestros protocolos inician mucho antes de la llegada al hospital, para brindarle un servicio de primer mundo, con un ambiente controlado, libre de cualquier virus y disminuyendo al máximo cualquier posibilidad de contagio, ofreciéndole tranquilidad, confianza y la más cómoda y profesional estadía para cuando usted lo necesite. Limpieza y sanitización por nebulización en la habitación. Revisión del buen funcionamiento de luces y artículos dentro de la habitación. Cambio total de blancos y toallas. Limpieza y sanitización de paredes y pisos con amonio cuaternario. Limpieza de vidrios, ventanas y espejos. Limpieza de polvo y sanitización de muebles y lámparas. Limpieza de loza y artefactos sanitarios. Como único hospital certificado, su cuidado y seguridad son nuestra prioridad y nos hemos hecho la promesa de realizar y supervisar todas las medidas necesarias de higiene y salud para que usted no corra ningún riesgo. Por una Guatemala mejor, por su bienestar y por el de sus seres queridos. Hospital El Pilar.